Ya hemos dicho que el método de regresión lineal es un método que busca encontrar la recta que más se aproxima a una serie de puntos. ¿Ok? O sea que si yo tengo una serie de puntos como estos, la regresión lineal va a tratar de buscar la línea que más se ajusta a esa serie de puntos. O sea que podría decir que esta no es definitivamente la línea, ¿cierto? La línea que más se ajusta es una línea que viene así. Para esa serie de puntos sería esa línea, ¿ok? Sin Sí, embargo, el procedimiento no me garantiza, ¿sí? O mejor, a profe, pesar de que yo tenga una serie de puntos, una nube de puntos, que es lo que uno le dice, y yo tengo una nube de puntos. profe, que es Sara León ya entra, que el internet le está molestando. A Sara León. Sí, señor. Bueno, de todas formas ya estamos grabando por si alguna cosa. Bueno, entonces, si yo tengo una nube de puntos como esta, ¿será que hay una línea que yo pueda decir, hay una línea que yo trace ahí que me indica cuál es la tendencia de esos puntos? ¿Será que sí o será que no? Al parecer, no hay una sola línea que yo diga, vea, si yo trazo esta línea, me va a mostrar esa tendencia de puntos, o si la trazo así, o si la trazo así. Es decir, que para esa serie de puntos, yo podría tener una infinidad de rectas distintas que, pues, podría trazar ahí, pero ninguna de ellas realmente me está mostrando una tendencia. ¿Ok? Yo no puedo decir que esta serie de puntos como que estén tratando de dirigirse hacia algún valor en particular o tengan algún sentido en particular. Digamos que esa magnitud del ajuste que tiene la recta con respecto a una serie de puntos es lo que nosotros le llamamos un coeficiente de correlación. Coeficiente de correlación, entonces me dice qué tanto ajusta la recta que me genera el procedimiento a la serie de puntos. ¿Ok? Entonces yo podría construir una recta. Entonces, el método me va a generar una recta. Eso sí, eso es fijo. Él me va a generar una recta. ¿Qué cuál? No sé. Él me genera una recta cualquiera. Y lo que hace el coeficiente de correlación es decirme, vea, esa recta realmente está cerca o no está cerca de ese, o mejor, esos puntos están cerca o no están cerca de esa recta. ¿Listo? Por ejemplo, si yo tuviese este otro caso, aquí los puntos no se acercan a una recta, más bien a que se acercan es como a una curva, ¿cierto? Esto se parece es a una curva, no a una recta. Por lo tanto, me está diciendo que el coeficiente de correlación es bajo. ¿Por qué? Porque no se ajusta a una recta. Recuerden que el método que nosotros estamos viendo es regresión lineal. Es decir, estamos tratando de aproximarnos es a una línea recta. ¿Ok? Eso es lo que gráficamente me está diciendo un coeficiente de correlación. Pero adicionalmente me dice otra cosa, y es si las variables que estamos manejando están o no están relacionadas. Por ejemplo, en el caso de que nosotros hemos colocado ejemplos donde estamos relacionando, por ejemplo, cosas como los días, o vamos a relacionar cosas como los días con respecto al crecimiento de una planta. ¿Será que a medida que van pasando los días la planta va creciendo? Sí, ¿cierto? Podemos considerar que estas dos cosas sí están relacionadas. Por ejemplo, la cantidad o la distancia recorrida con el consumo de gasolina. Esas dos cosas sí están relacionadas. Sabemos que a mayor distancia,
mayor consumo de gasolina. Si yo estoy hablando, por ejemplo, del tiempo en una estufa y la temperatura, son dos cosas que están relacionadas, ¿cierto? Yo puedo decir que un líquido que se encuentre en una estufa, a mayor tiempo, mayor temperatura va a tener, ¿cierto? Pero también existen cosas que no tienen absolutamente nada que ver. Por decir algo, el rendimiento académico y el largo del cabello. Para todos está absolutamente claro que el rendimiento académico no tendría nada que ver con el largo del cabello. Son cosas que no están absolutamente relacionadas. Otra cosa que puedo decir que no están relacionadas. El precio de los cuadernos y la temperatura del día. Son dos cosas que no están relacionadas. Significa que cuando nosotros queremos ver, o mejor, el coeficiente de correlación también me dice cuál es el grado de relación que existe entre dos variables. Me está ilustrando si efectivamente algo tiene que ver con otra cosa. Hay ciertas cosas, así como he propuesto situaciones de las que estamos absolutamente seguros que están o no están relacionadas, también hay cosas de las que nosotros no podemos saber si están o no están relacionadas. Por ejemplo, ahorita se está investigando sobre una vacuna para la cura del virus ¿cierto? Los científicos están probando muchos medicamentos para saber cuáles funcionan y cuáles no. Pues precisamente el coeficiente de correlación es una herramienta que les permite a ellos saber si, por ejemplo, un componente químico sirve para controlar el virus o no sirve para controlar el virus. Entonces, este coeficiente de correlación es una herramienta muy importante cuando se está haciendo investigación, para saber si una cosa tiene que ver con otra. ¿Ok? Entonces, ese coeficiente de correlación tiene una formulita para calcularse. ¿Ok? Entonces, la fórmula que vamos a utilizar para calcular el coeficiente de correlación es, primero, lo vamos a anotar con la letra R. Y lo vamos a calcular como S de XY un momento, por favor. Bueno, entonces les decía que la fórmula para calcular el coeficiente de correlación es S de XY dividido entre la raíz cuadrada de S de X por S de Y. ¿Listo? Con esto, entonces nosotros vamos a calcular el coeficiente de correlación. ¿Listo? El coeficiente de correlación siempre será un valor que estará entre 0 y 1. ¿Ok? Puede ser positivo, puede ser negativo, pero siempre estará entre 0 y 1. Cuando el coeficiente está muy cercano a 1, entonces si está cercano a 1, podemos decir que está relacionado. Profe, una pregunta. Dime. Entonces, eso se utiliza, por ejemplo, en la ciencia para ver si, por ejemplo, existen como variantes de, por ejemplo, una cura, por ejemplo. Sí, señor, efectivamente, para eso se utiliza. Ya. Todos los estudios científicos empiezan por probar, ¿sí? Empiezan por hacer pruebas. Entonces, algún científico, lógicamente basado en su teoría, puede pronosticar que de pronto
eh, qué sé yo, que la temperatura o que el aumento de la temperatura está afectando la población de una especie de ranas en el Caribe, ¿sí? Entonces, él puede empezar a proponer eso. ¿Y qué es lo que hace después? Empezar a calcular coeficientes de correlación, empezar a calcular, por ejemplo, empieza a tomar valores de temperaturas y a tomar, por ejemplo, población de las ranas. Y entonces empieza a relacionar esos dos valores. ¿Y qué es lo que hace después? Calcular el coeficiente de correlación. Cuando Ya. ya calcula el coeficiente de correlación, entonces empieza a hacer el análisis. A ver, si el coeficiente me dio cercano a 1, entonces yo puedo decir que la temperatura se afecta a la población de ranas. Pero si el coeficiente me da cercano a 0, entonces dice no existe relación. Ya, ya entendí. Profe, ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Repítame un poquito porque me perdí ahí un poquito. Muy bien, repito. Si este coeficiente de correlación es cercano a 1, es cercano, no que tenga que ser 1, porque puede ser, por ejemplo, 0.8, 0.9, entonces esos valores están cercanos a 1. Cuando está cercano a 1, decimos que sí existe relación entre las dos variables. Pero si está cercano a 0, decimos que no existe relación entre las dos variables. Entonces vamos a proponer algunos ejemplos y ustedes me dicen si existe o no existe relación entre estas variables. ¿Ok? Por ahora no vamos a de pronto a definir exactamente a qué corresponden las variables. Solamente vamos a decir si corresponde o no corresponde, calculando este coeficiente de correlación. ¿Listo? Entonces veamos un ejemplo. Entonces supongamos que tenemos las variables, valores de X, valores de Y. Y yo tengo la variable, en X tengo los valores 4, 6, 8, 10 y 12. Y en Y tengo los valores tengo esos valores. ¿Listo? Entonces, a ver si existe relación entre estos valores y estos valores. ¿Ok? Para eso, pues, hacemos toda la tablita. Ya sabemos que esto llevaría a x cuadrado, y al cuadrado, y x por y. ¿Listo? Entonces, x al cuadrado sería 4 al cuadrado, serían 16, 6 al cuadrado 36, 8 al cuadrado serían 64, 10 al cuadrado son 100, 12 al cuadrado son 144. Y por aquí, 9 al cuadrado serían 81, 12 al cuadrado son 144, 15 al cuadrado son 225, 21 al cuadrado son 441, creo que es, no estoy muy seguro. 21 al cuadrado. Sí, 441. Y 25 al cuadrado son 625. Ahora multiplicamos x por y. 4 por 9, 36. 6 por 12, 72. 8 por 15 son 120. 10 por 21 son 210. Y 12 por 25 serían 5 por 120, creo que son 300. Sí, 300. Voy a verificar aquí porque 12 por 25, 300, sí. Listo, ahora hacemos las sumas. 12, 22, 30, 40 por aquí. Por aquí serían 9, 11, 16, 17, 22. Más 2. 4, 6, 7 y 8. 82. Verifico. 5, 10, 11, 20, 22. Sí. 2, 4, 5, 6 y 2 son 8. Sí. Aquí son 6 y 6, 12, 16 y 4 son 20, van 2, 3, 6, 12, 16, va 1, 2, 3.
por aquí. 1, 5, 10, 16, va 1, 9, 13, 15, 19 y 2, 21, van 2, 10, 12, 14, 15. Y por aquí, 6 y 2 son 8, 10, 12, 13, va 1, 2, 4 y 3 son 7. ¿Listo? Ahí quedarían nuestras sumas. Ahora calculo los S de X y S de Y y S de XY. S de X, que sería igual entonces a la sumatoria 360 más 40 al cuadrado dividido entre 1, 2, 3, 4 y 5 valores. 360 menos, no más, menos 40 al cuadrado dividido 5. Y eso me daría 40. S de Y, que sería entonces 1516 menos 82 al cuadrado sobre 5. Eso sería 1516 menos 82 al cuadrado dividido 5. Y eso da 171.2. S de XY, que sería igual a S de XY, que son sumatoria de XY, perdón, 738 menos 40 por 82 dividido entre 5. Entonces sería 738 menos, y esto daría 82. ¿Listo? Ok. Bueno, entonces ahora calculamos el coeficiente de correlación. Recuerden que lo calculo con la ecuación que acabamos de ver. Entonces, esa ecuación me dice que R es igual a S de XY, es decir, 82 dividido entre la raíz cuadrada de S de X, que vale 40, multiplicado por S de Y, que vale 171,2. Y ese resultado dio 0.99. ¿Ok? 0,99 está muy cercano a 1, ¿sí? Por lo tanto, podemos concluir que estas dos variables, los valores de X, estas dos variables, lo que estén representando, no sabemos por ahora qué están representando, pero esas dos variables están muy estrechamente relacionadas. ¿Por qué? Porque el valor es muy cercano a 1. ¿Ok? Está muy cerquitica a 1. Entonces, vuelvo y repito, significa que esas dos variables están muy estrechamente relacionadas. ¿Ok? Eso es lo que corresponde a un coeficiente de correlación. Profe, En los problemas vamos a proponer ya situaciones más reales, ¿sí? O por lo menos situaciones prácticas, donde vamos a decir a qué corresponde X y a qué corresponde Y. ¿Ibas a preguntar, Castro? sí, profe, una pregunta, cuando da 0.49, Ok. estaría más cerca a 0 que a 1, ¿no? La mitad, ¿cierto? O sea, no está ni cerca a 0 ni cerca a 1. 0.49 estaría por aquí, Ujú. toda la mitad. ¿Ok?
No, en esos casos no consideramos que son variables estrechamente relacionadas. Para que sean variables estrechamente relacionadas, tiene que estar por encima de 0.8. Lo que esté por encima de 0.8 sí me indica que hay buena relación entre las variables. Lo que esté por debajo realmente lo podemos considerar que no están relacionadas. Ya. ¿No? Y con los números negativos, profe. También, igual, olvídate del signo negativo, tú puedes hacer el cálculo. Lo que pasa es que cuando las variables son inversamente proporcionales, por ejemplo, aquí, mira que a medida que esta iba aumentando, esta también iba aumentando, ¿cierto? Sí. Es porque son directamente proporcionales. Pero si esta aumenta y esta disminuye, entonces son inversamente proporcionales. Pero sin embargo puede haber relación, ¿ok? El hecho de que Ok. sean estén inversamente relacionadas no significa que no haya relación. Sí hay relación. Lo que pasa es que es inversa. Entonces ahí lo que ocurre Ok. es que el coeficiente de correlación da negativo. ¿Ok? Eso es lo que pasa. Cuando están inversamente relacionadas, el coeficiente de correlación da negativo, pero no importa. Nosotros nos olvidamos de ese signo y sencillamente lo trabajamos como si fuera positivo. ¿Ok? Listo, profe. Esa era mi duda. ¿Alguna otra pregunta? No, Bueno, no, todos entonces, somos muy inteligentes. ya lo que nos queda son unos 10 minuticos. Entonces ustedes van a hacer un ejercicio donde van a comprobar si dos variables están o no están estrechamente relacionadas. ¿Listo? Profe, una pregunta. En el cuaderno nos lo mandas por Excel. Profe, Dime. ¿cómo hago para hacer la ecuación en la calculadora para sacar R? O sea, ¿cómo ¿Tienes ya un utilizo? sonido de fondo y no escucho lo que me estás diciendo? O sea, ¿cómo hago para hacer la ecuación en la calculadora de R? A ver, ¿quién es el que me está hablando? Porque no. Yo. Fajardo, lo que pasa es que tienes como que el televisor prendido o ahí hay algo de fondo y no entiendo lo que estás diciendo porque se está escuchando lo que están hablando allá. Que sí, ¿cómo hago para utilizar con la calculadora la ecuación de R? No entendí nada. ¿Que si puedo qué? ¿Con la calculadora si puedo qué? ¿Cómo hago para que, cómo hago, qué escribo en la calculadora, mejor dicho, para hacer la ecuación de R? Para que me salga así. No, nada. Sencillamente tú haces tu cálculo común y corriente, así como yo lo hice. ¿Qué necesitan ustedes colocar? Sí necesitan colocar un paréntesis, ¿ok? En el denominador, cuando abran la raíz, entonces colocan un paréntesis. Ese sí es importante colocarlo. ¿Listo? Y lógicamente lo tendrán que cerrar cuando ya escriban la segunda cifra. ¿Ok? Eso sí es lo que tienen que colocar en la calculadora. De lo contrario, nada más. No es indispensable colocar nada más. Bueno, entonces vamos a colocar un ejemplo, decíamos. Entonces veamos que los valores de X sean 1, 3, 6, 8 y 10. ¿Y qué? Y 10. Y los valores de Y son con esos valores trabajan. Este vuelve a ser, este es menos 3 otra vez. Profe, Dime. ¿puedes copiar la fórmula R? Es que no me que se copiar toda. Ay, por Dios, niños. Así se me faltó un pedazo. De todas formas, recuerden, chicos, que esas fórmulas están todas en sus guías, ¿no?
S de XY dividido entre la raíz cuadrada de S de X por S de Y. Gracias. Bueno.